esta noche. Bueno, no pudieron transmitir de México los cultos, entonces tenemos culto esta noche aquí. Que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos a través del internet. Estamos viviendo en un tiempo especial donde Dios está haciendo grandes cosas, tomando su palabra, vivificando el mensaje que trajo a través de un profeta y colocarnos en una posición, despertarnos en una posición donde tener sed y hambre por lo real. El profeta dijo, gente que vencieron, gente que subieron en el rapto, fueron gente que lo estaban buscando. Y a esa gente que lo estaban buscando, Dios vino a ellos. Y entonces Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Usted sabe, entramos en el mensaje, pero la religión se ha metido en el mensaje. Y entonces cuando somos atrapados por la religión del mensaje, operamos como denominacionales. Solamente venimos al culto, cumplimos una rutina y eso es todo. Lo que estamos buscando, de la casa a la iglesia, el trabajo, de la casa a la iglesia y el trabajo. Eso es lo que hace todo denominacional, toda gente religiosa. Pero el real cristiano, él está buscando algo más. Él está buscando que su pensamiento cambie, que su vida cambie, que su deseo cambie. Él está buscando esas cosas, porque Dios tiene que aprobar. Yo puedo decir que yo soy hijo de Dios, usted puede decir que es una hija de Dios, pero Dios tiene que aprobar esas cosas, ¿no? Muchos vinieron, dijeron, se levantó un hombre y dijo, yo soy ese Jesús, síganme. Dios desaprobó esas cosas, pero vino un hombre donde no dijo, yo soy Jesús y síganme. Solamente él trajo la palabra, habló la palabra y Dios aprobó que él era su hijo. Entonces yo quiero lecturar una escritura. Primera de Reyes, capítulo 21. Ustedes saben, en estos días, para los que hemos estado en esto, algunos entenderán que hemos estado muy familiarizados con este capítulo. Pero vamos a tomarlo personal, totalmente personal para nuestro día, para nosotros. Dice, usted sabe que Acab era el rey de Israel, supuestamente era el rey puesto por Dios. Él era el hombre puesto por Dios. Pero no solamente bastaba eso, Dios tenía que aprobar que él era el rey, que Dios estaba agradado con él. Dios tenía que aprobar esas cosas. Y entonces él no vivía la palabra y tenía un deseo, lo cual era contrario a la palabra de Dios. Y entonces dice que el versículo 5, y vino a él su mujer y le dijo, ¿por qué ha decaído tu espíritu y no comes? ¿No? Ya se la pregunta. Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Esta es una gran porción de tu palabra, Señor. Sabemos que tú no escribiste historias en la Biblia. Todo lo que tú escribiste en tu palabra ahora tiene su cumplimiento, Señor. Todo fue para el fin. Nosotros estamos en el fin, Señor. Estamos muy agradecidos por estas reuniones, por el compañerismo, Señor, con hermanos, hermanas. A la distancia es una gran bendición sus vidas, cómo se mueven en la palabra, Señor. Es un gran ánimo, es una gran bendición para nuestras almas, Señor. Y también queremos ser contagiados de ello y vivir así, de esa manera, Señor, para que otros cristianos también sean bendecidos de la misma manera que nosotros cosechamos los beneficios de hermanos y hermanas fieles a tu palabra, Señor. Estamos aquí en esta noche para poder entrar a tu palabra y que tú puedas bendecirnos en gran manera en tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra ambición y pedimos que tú nos bendigas en gran manera en tu palabra en esta noche. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Entonces, quiero poner aquí un tema para poder dirigirnos en esta noche. Dice, Dios le había vindicado perfectamente como su hijo. O sea, ese es un tema que quiero hablar en esta noche. Dios lo había vindicado perfectamente como su hijo, ¿no?
Entonces dice, no, que... Y él respondió y dijo que él había querido comprar la tierra de Nabot. Él lo quería comprar, vino con dinero, vino a hacerlo sus propuestas para despojarlo a él de su heredad, pero él rehusó, él no quiso hacerlo, él no quiso hacerlo. Y para todo el mundo, porque él no quiso ceder en esa parte, para todo el mundo religioso de su día, para todos él estaba mal. Él no solamente el no querer ceder su tierra, su posición, su heredad, su promesa, para todo el mundo estaba mal. Para ellos, él era un blasfemo, era una mala persona, era un mal elemento para la sociedad y por lo tanto debía morir. Eso fue el diagnóstico para la gente de su día. Entonces mire el versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab, y las selló con el anillo, y las envió a todos los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadle y apedrearlo para que muera. Entonces eso es lo que el diablo está haciendo en este último tiempo. Eso es ese es su trabajo de él. Él quiere despojarnos de nuestra tierra, él quiere sacarnos de nuestra posición. Y él va a levantar, él va a permitir que estas mismas cosas se puedan levantar. Pero ¿por qué aquí Dios está atestiguando, Dios está aprobando que supuestamente Acab era el hijo de Dios, era el rey de Israel? Pero Dios registrando esta escritura, Dios registrando el plan de Jezabel con respecto a los propósitos de Acab, Dios está atestiguando que que él no era su hijo, y que Dios no lo estaba vindicando a él, Dios no lo estaba recibiendo. Dios a través de este registro está atestiguando esas cosas, pero Dios al mismo tiempo está atestiguando, Dios está hablando y vindicando perfectamente a Nabot como su hijo, como el hijo de Dios, como un hombre justo sobre la tierra en aquel día. Dios está atestiguando. Y eso es lo que cada hijo e hija de Dios debemos buscar en este tiempo aquí para nosotros. No es lo que nosotros digamos, es lo que Dios diga. Y entonces nosotros vemos esta unción moviéndose. Entonces quiero lecturar una cita en el mensaje para poder verlo más claramente. Porque yo cito esta cosa aquí en el Antiguo Testamento. Y cualquier predicador que ve una parte del mensaje, rápido lo va a dar su explicación. Y él va a decir, claro, Jezabel es la iglesia católica, y va a decir, no, que Acab es Estados Unidos y que Nabot es Israel. Solamente va a ver esas cosas, pero no va a poder ver en el mundo espiritual el cumplimiento de esas cosas. Él va a decir, solamente el profeta habló para eso. Es que el profeta no puede venir y contradecir la palabra de Dios. Mire, antes de ir a la cita, quiero lecturar aquí para mucha gente tal vez van a decir, ¿no?, que es así. O sea, que solamente tiene su cumplimiento allá en Israel y nada más, que aquí nosotros no tiene nada que ver esas cosas. Pero mire aquí la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí ya no está hablando allá en el Antiguo Testamento, aquí está hablando en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está identificándolo nuevamente a Jezabel, que ya no está operando allá con un Nabot literal, sino está operando con el mismo Dios que atestigó que Nabot era el hijo de Dios. Ese mismo espíritu tenía hijos aquí, y el mismo espíritu de Jezabel estaba moviéndose para destruir a los hijos de Dios en ese día, para destruirlos, y así operando lo mismo. Estaba operando en la gente religiosa, acusándolos a los cristianos que son brujos,
que son blasfemos, que están en contra de la palabra y buscaban destruirlo y buscaban matar su influencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El mismo espíritu que estaba operando allá con Acab y Jezabel. Estaba haciendo la misma cosa. Y eso es lo que el mundo religioso está haciendo aquí, pero eso es lo de menos que nos debe importar. La gente afuera en el mundo religioso pueden decir, tú eres blasfemo, tú eres un diablo, tú eres un Belcebú, tú eres esto, tú eres lo otro. Eso es lo de menos. Lo que debemos buscar es que la vindicación de Dios es qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y lo que Dios dice acerca de nosotros está en la palabra de Dios. Cuando Jesús vino, la gente le decía, tú eres Belcebú, tú eres diablo, has nacido de fornicación, eres esto y lo otro. Jesús nunca se defendió, nunca buscó explicarlos, pero la Biblia dice que Dios dio testimonio, Dios lo vindicó y Dios aprobó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien a mí me place morar. O sea, en quien yo estoy contento en morar en él. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que ante esta misma unción que lo buscó presionarlo, acusarlo, atemorizarlo para ceder ante el sistema religioso de su día, pero él no se amedrentó. Él no se amedrentó. Él se paró firme en la palabra. Y entonces ese es de la misma manera aquí con nosotros. Tal vez, por ejemplo, ¿no? El diablo viene a presionarte esta clase de unciones. ¿Qué es lo que está buscando esta mujer? Ella está buscando sacarte de tu heredad. Y si no quiere ceder, ella está buscando una manera como traerte muerte. Y ahora no es una muerte, no es una muerte física, es una muerte espiritual. Y muchos pensamos que porque nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, vamos a la iglesia, sabemos supuestas verdades de la palabra o estamos bajo un ministerio que supuestamente nosotros creemos que está correcto, pensamos que vamos a ser salvos. Pero el profeta dijo, cuando tú te encuentres, tú piensas que tienes algo, conoces algo de la palabra, pero cuando te encuentres con un verdadero cristiano y te pongas a hablar con él la palabra, te vas a dar cuenta que tú no tienes nada. Entonces espero que esas cosas no sean demasiado tarde. Esperamos pasar aquí un mal momento, una vergüenza, una crítica o que te prueben que estás en la nada, pero no tener problemas al final. Entonces nosotros miramos que este espíritu viene para enseñar. Ellos tienen una prédica, tienen una enseñanza, tienen un ministerio. Viene para enseñarnos, lo cual el Espíritu Santo también ha venido para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo ha venido para eso, pero esta unción también ha venido para hacer lo otro. ¿Y qué va a ungir esta unción? Viene para traer reproche para Dios. La actitud de Acab trajo reproche para Israel. Eso es lo que él trajo. Y entonces nosotros vemos que esta clase de mujer viene para ungirnos, viene para hacer, ¿para qué? Para sacrificar a ídolos, para hacernos vivir esa clase de vida, para seducir a mis siervos. Entonces, ¿por qué Jezabel tuvo éxito en Acab? Porque a Acab no le importaba la palabra, no le importaba conocer la palabra y no tenía interés por conocer la palabra. Entonces esta unción tuvo éxito. Y es igual, el diablo aquí en este tiempo, él viene para traer reproche, reproche para la palabra, para el mensaje, para este tiempo del fin. Entonces fácil, nosotros nos identificamos con el mensaje, pero esta mujer viene a moverse para seducirnos. Por eso es que vemos tanta corrupción en el mensaje, tanta gente muriendo, secándose espiritualmente. ¿Por qué? Porque uno se detiene. Y cuando uno se detiene y no avanza hasta recibir el Espíritu Santo, pero no en el cuerpo ni en el espíritu, sino en el alma, donde el Espíritu Santo controle. Y cuando el Espíritu Santo controle en el alma y uno avanzar hasta ahí, tu pasión va a ser la palabra. Tú solo vas a decir lo que la palabra de Dios dice. Tú ya no vas a trabajar para ti, no vas a pelear para ti, no vas a tener ambición personal. Eso es lo que Jezabel viene a seducir. Viene a seducirte, viene a convencerte para que tú pelees por ti, para que te defiendas a ti, defiendas tu iglesia, defiendas tu vida, defiendas tu familia, así físicamente, literalmente, políticamente, humanamente. Eso es el diablo, eso es Jezabel. Pero Dios no viene para hacer esa manera, Dios no viene para defender. Por eso Israel pensaba de la misma manera cuando Jesús vino. Ellos vinieron y él quería que él sea un gran general y que defienda a Israel físicamente y que mate a todo el ejército que estaba esclavizándolo en su día. Y cuando él vino, él dijo que amen a sus enemigos, les habló a todas esas cosas. Pero ellos querían que los libere físicamente. Entonces, pero Dios no pelea de esa manera.
Y entonces es igual para nosotros, mire, para sustentar estas cosas aquí. Por ejemplo, si usted va, por ejemplo, a la edad de la Odisea, el párrafo 153, el profeta dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, esta iglesia falsa tiene celo, tiene fervor. Mire, esta iglesia falsa tiene celo, tiene fervor. La iglesia falsa. ¿Y qué hay del cristiano verdadero? La iglesia falsa tiene celo y tiene fervor. ¿Qué hay del cristiano verdadero? El cristiano verdadero tiene que tener también celo y tiene que tener fervor. Pero no por defenderse a él, no por defender su propia familia, no por defender cosas personales, pero por defender la palabra de Dios. Mire lo que dice el profeta. Ahora dice, la iglesia falsa tiene celo, fervor. Su celo ha sido literalmente como el de los judíos. El celo de tu casa me consume. San Juan 2:17 habla acerca de eso. Pero es un celo incorrecto. Es para la casa de su propia edificación, ¿no? Es para la casa de su propia edificación. Entonces dice, es para sus propios credos, sus dogmas, organizaciones, su propia justicia. Han echado fuera la palabra de Dios para dar lugar a sus propias ideas. Y destronaron al Espíritu Santo y pusieron a hombres como líderes. Y han puesto a un lado la vida eterna que es una persona. Y lo han sustituido por ella las buenas obras. Y aún han aceptado la conformidad de la iglesia en vez de sus buenas obras. El profeta está hablando acerca de estas cosas. Mire la iglesia falsa. Ella tiene un celo, tiene un fervor, pero ¿para qué? Para defender sus propias cosas, sus cosas personales. Entonces, si es un ministro, ella viene a seducirlo para que el ministro pelee por su iglesia, pelee por su vida, pelee por que lo reconozcan, que le den los títulos, le den honra, le den respeto. Él viene y pelea por eso, él tiene un fervor, lo defiende, él puede citar la escritura. Pero cuando es para su propia casa, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y Jezabel viene para hacernos vivir una vida pervertida de esa manera. Entonces, cuando nosotros peleamos por las cosas para nuestro propio beneficio, para defender nuestra iglesia, para defender nuestro pastor, para defendernos nosotros, entonces eso no es Dios. Eso Dios no puede hacer. Y a Dios Dios no tiene contentamiento en morar. Dios nunca le va a vindicar como su hijo, como su hija. Dios no lo puede hacer. Dios no puede hacer esas cosas. Entonces, mire, por ejemplo, mire el profeta cómo habla aquí. El profeta, por ejemplo, dice en el mensaje, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Él dice, mire, no importa, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, el párrafo 202, es del año 63, dice, no importa cuán maravillosa sea nuestra vida organizacional en la iglesia, creemos en eso, está bien, muy bien, pero la cosa está corrompida. Dios ya ha puesto arriba en el estante, y allí están. Y nunca ha habido una porción de la historia en la que alguna vez alguna de ellas se levantó otra vez. Así que está errada, está acabada, cancelada y no sirve. O sea, que el profeta dice que es una vida organizacional, que es una vida de iglesia, donde uno viene, tú cumple todos los ritos, todo rito religioso. Pero esa vida, dice el profeta, esa vida está puesta en el estante. O sea, ya no sirve. Y Jezabel viene para seducirnos,
Porque ella va a hacernos hacer exactamente lo que nos va a hacer rechazadores. Si nosotros vivimos esta clase de vida, Dios no puede testificar, Dios no puede vindicar como un hijo, como una hija de Dios a las personas que vivimos de esa manera. Dios no puede hacerlo. Es una vida denominacional, está en el estante, o sea, no es un protagonista. Solamente es un espectador. Solamente es alguien que viene a rellenar. Él no le importa nada, no le importa la palabra, no tiene ni una ambición en su corazón. Por eso es que no tiene éxito en la vida cristiana. Y para tener éxito en la vida cristiana, nosotros tenemos que tener una ambición en nuestro corazón. Si nosotros emprendemos un trabajo, tenemos que tener una visión. Tenemos algo en nuestro corazón que hemos planificado y ponemos todo nuestro corazón en eso. Y trabajamos en eso, pero en el lado espiritual esta mujer se mueve para pervertir eso, para despojarnos de nuestra heredad, para hacernos vivir vidas religiosas que estamos en el estante. Tal vez podemos estar en la silla, de nuestra casa a la iglesia, tal vez así, pero no estamos en el protagonismo. Tal vez estamos en el protagonismo, yo soy el mejor trabajador, yo soy el mejor en esto, yo esto, pero estar en el protagonismo es donde tú tengas la palabra, entonces Dios va a probarte a ti como su hijo. Mire, el profeta dice en el mensaje La edad de la Odisea, el párrafo 80 y 81, dice: en este punto quiero corregir su modo de pensar. Este versículo no es dado a un individuo, es para la iglesia entera. Él está hablando a la iglesia. Además, si usted sencillamente piensa en las Escrituras, recordará que en ninguna parte dice que estamos en la boca de Dios. Estamos grabados en las palmas de sus manos, somos cargados en su seno. Allá en las edades no conocidas antes del tiempo estábamos en su mente, estábamos en su redil, en sus campos, pero nunca en su boca. Pero dice el profeta: ¿qué está en la boca del Señor? La palabra. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es Mateo 4:4. El profeta dice, el párrafo 81, la palabra debe estar en nuestras bocas también. Sabemos que la iglesia es su cuerpo, está aquí tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de ella? ¿Qué estará en la boca de la iglesia? Pregunta el profeta y él da la respuesta, dice, la palabra. Por eso dice, ella viene y seduce. La vid falsa tiene un celo, un fervor. ¿Pero por qué? Por establecer su propia casa. ¿Qué está en la boca de ella? Yo pienso, en la boca de ella está su iglesia, está su pastor, está puro para defender cosas humanas. ¿Pero qué está en la boca del cristiano, de la cristiana? Escrito está, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. No mi pastor dice, no mi iglesia dice, no mi iglesia no cree eso, pero la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Ahora mire, en el mensaje, ¿por qué clamas di? Es del año 63, el párrafo 282. El profeta dice: él conocía sus derechos dados por Dios, pero nosotros no lo conocemos. Él sabía que él está hablando de Moisés. Él sabía. Nosotros no sabemos. Moisés se había olvidado, Sansón entendió, y otros entendieron, Josué entendió. Moisés se olvidó. Dios tuvo que llamarlo la atención y le dijo: ¿por qué estás clamando a mí? Usted sabe que Josué, él sabía para qué había sido llamado. Él captó el plan de Dios. No encuentra a Josué orando y diciendo: Señor, ¿qué debo hacer? Él tomó la espada y se abrió paso y caminó a la tierra para conquistarlo, para tomar en posición a cada uno de sus hermanos. Él tenía esa ambición en su corazón. Por eso es que Dios pudo venir a él, porque él tuvo una visión. Josué no tuvo una visión de jactarse él, de proyectarse él, de él proyectarse a la gente. Él tuvo una ambición en su corazón. Por eso es que Dios pudo venir a él, y cuando Dios vino a él le dijo: ¿qué eres, de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque él tenía algo en su corazón.
¿Por qué Dios no puede venir a nosotros y Él es la palabra? Porque no tenemos ese deseo en nuestro corazón. Entonces, si Él viene a nosotros, Él va a probar que usted es su hijo, pero cuando usted tiene la palabra, ¿en dónde? Él dice que los hijos de Dios tienen la palabra en su boca. O sea, la palabra de Dios en toda circunstancia, la palabra de Dios en toda circunstancia. Mire, entonces Él dice, Josué entendió y Dios le reprendió a Moisés. Dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo te envié para hacer ese trabajo. Habla y prosigue hacia el objetivo. Yo dije que vendrías a esta montaña. Toma a estos tus hijos y dirígelos. Simplemente habla. No me importa que esté en tu camino. Apártalo. Y yo te doy autoridad para hacerlo. Yo hablé, y tú has hablado moscas y pulgas y la creación, y cosas como esas. Ahora, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Por qué has venido ante mí clamando de estas cosas? Simplemente di y mira cómo se mueve. Eso es todo. Oh hermano, dice el profeta, ¿cómo amo yo? Aquí Jesús, todo lo que él decía, mire, el profeta está yendo a Jesús. Aquí Jesús, todo lo que él decía, él simplemente habla la palabra. Y así fue. Dios lo había vindicado perfectamente como su hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El profeta está yendo a Jesús, Mateo 4. ¿Cómo se movió él? Él no decía, bueno, yo pienso esto, él decía, escrito está, escrito está. El diablo vino, lo cual es Jezabel operando en este último tiempo, el caballo amarillo, vino para seducirlo a él, para hacerlo vanaglorioso, para hacerlo que utilice su poder, su posición para él mismo, vino a seducirlo. Pero él decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuán contrario opera para nosotros en este tiempo? Usted sabe, si alguien nos insulta, nos falta el respeto, nosotros protestamos. Nosotros estamos listos para pelear. Pero cuando alguien insulta la palabra, cuando alguien vive contrario a la palabra, usted no está, y yo no estamos listos para pelear en el mundo espiritual contra esos diablos que son infieles a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque tal vez estamos en el estante. Tal vez viviendo una vida denominacional donde está en el estante y no vale para nada. Pero la vida que vale para Dios son hombres y mujeres que se rinden a Dios, que pueden tomar la espada, reconocen su posición, saben para qué están, hablan la palabra. No solamente están hablando la palabra como conocimiento, están hablando cómo debe ser un joven, cómo debe ser un padre, cómo debe ser una jovencita, cómo debe ser una madre, cómo debe ser un hijo, una hija de Dios para este tiempo. No solamente mirando que lo hablen, sino está vigilando que cumplan esa parte de la Escritura. Pero ¿por qué no peleamos por eso? Porque no está en nuestro corazón. Por eso es que no tenemos éxito y nunca vamos a tener éxito. Pero cuando las cosas puedan cambiar, entonces tal vez Dios se agrade y pueda bajarnos del estante y pueda ponernos en acción. Pero piense, hermano, si no tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, no solamente en rudimentos, sino hablando, desafiando cómo debe ser un hijo, una hija de Dios para este tiempo. No era fácil para Moisés decir, Dios nos ha dado esa tierra cuando el mar estaba imposible de pasarlo. No era fácil para él hablar esas cosas. Y él estaba orando, Señor, ayúdame esto, y Dios lo reprochó. Dios le dijo, habla mi palabra, tan solo habla mi palabra y verás lo que va a tomar lugar. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Pero si tienes Jezabel ahí hablándote ahí, vas a decir, no condenes esto. No hables contra el adulterio porque tú tienes esas cosas. No hables contra la fornicación porque tú tienes esas cosas. No hables acerca de eso. ¿Cómo va a terminar tu vida? Una vida podrida, muerta, seca, sin nada de la palabra, sin ninguna pasión. Por las cosas de Dios. Pero Dios en su gracia, Dios quiere sacarnos de esa condición. Mira cómo vivimos aquí. Miremos nuestra propia vida aquí mismo para nosotros. Esta mujer Jezabel, cómo seduce a nosotros para despojarnos de nuestra tierra, de nuestra heredad. Nuestra heredad es la palabra. Aquí mismo entre nosotros, mira cuánta venimos aquí, gente seca, sin vida, sin la palabra. Pueden caminar, pueden comer, pueden trabajar, pueden laborar bastante, pero no pueden laborar en la palabra. ¿Por qué? Porque es una vida bajo el juicio de Dios.
Pero mientras estamos aquí en la tierra, nosotros podemos arreglar esa cosa. Es una vida organizacional, una vida podrida que no vale para nada. Si yo lo dijera, significa nada, pero yo lecturé la Biblia, lecturé el mensaje, que el profeta condena esas cosas. Y mientras no esté en nuestro corazón en un deseo buscando por realidad, exactamente ahí estamos. Pero ¿quién dice algo? ¿Quién dice algo? ¿Quién tiene la palabra combatiendo esa clase de cosas? ¿Quién tiene la palabra hablando, combatiendo esas cosas para que su vida, para que esas cosas que son la palabra de Dios tome lugar en su vida? ¿Por qué? Porque Jezabel viene y nos seduce y nosotros nos mantenemos calladitos. ¿Sabe por qué? Porque somos esa gente perversa que ha sido contratado por Jezabel para destruir la palabra, para destruir la influencia del mensaje. Y los ministros ven esa cosa en su iglesia, en su vida, en su gente y no dicen nada. ¿Sabe por qué? Porque también tienen a Jezabel seduciéndola ahí. Pero si hay hijos de Dios que estamos siendo liberados de esa unción de Jezabel, vamos a clamar contra nuestra propia vida, contra nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Vamos a tener la palabra de Dios. Si así ellos se vayan al mundo, hagan lo que hagan, pero nosotros nunca dejaremos de testificar la palabra de Dios, condenar las cosas que están erradas y caminar en la palabra. Tú puedes decir, pero el de acá manchó su vestidura, mira cómo hizo, eso no me debilita a mí. Yo sé que esos diablos tienen que tomar lugar, pero también puedo ver hijos e hijas de Dios que están emblanqueciendo su vestimenta con la palabra de Dios, que están rechazando a Jezabel como teniéndose el control. Mira, ¿qué es lo que quiere Jezabel lograr aquí? Que tú seas uno de estos hombres o mujeres perversas, donde levantes un falso testimonio, donde tú digas, seas un adúltero y para que digas, esto es lo que produce el mensaje. Ese es un falso, eso es uno contratado por Jezabel. Esa es una contratada por Jezabel. Pero aquí venimos porque el Espíritu Santo nos ha contratado. Y si Él te ha contratado, Él te tiene en la escena. ¿Con qué? Con la palabra de Dios en tu boca. ¿Qué hablando? Un hijo, una hija de Dios libre de toda la contaminación. Moisés se amedrentó, allá tuvo miedo. Pero Dios tiene un pueblo que le ha dado la palabra, que tomará la palabra, como tuvimos un hombre que Dios mismo testificó. No él dijo, yo soy el profeta de Dios, el hombre vindicado por Dios. Dios dio testimonio. Toda la Biblia dio testimonio de su ministerio para él. Dios no tuvo confianza. Y cuando él vino aquí en la tierra, Jezabel vino para seducirlo. Dijo, predica de esta manera. Vas a perder tu ministerio, no seas estricto, no combatas el pecado. Dijo, si mi ministerio tiene que ser arruinado por la palabra, que lo arruine. Pero esta es la verdad. Es igual en este tiempo. El diablo va a decirte hoy, no hables esas cosas, ¿qué tal si caes esto y lo otro? Esa no es la promesa para mí. No puede haber diablo que pueda asustarte, ninguna persona. Oye, el de allá está esperando que tú caigas, tampoco me quite el sueño, porque yo estoy confiando en la palabra de Dios. Y entonces piense, Jezabel, eso es lo que tenemos en el mundo del mensaje y eso es lo que el diablo quiere lograr en este tiempo. Eso es lo que el diablo quiere levantar. ¿Qué levantó en el mensaje de Moisés? ¿No levantó tanta gente corrupta? Para invalidar el mensaje, para evitar traer muerte a la gente, para que la gente no entre a su tierra. Pero hubo gente valiente allá, que tuvieron la palabra en su boca, que tuvieron la espada, cortaron toda la cosa y se mantenieron inmunes a esa contaminación. Entraron a la tierra. Es la misma cosa aquí. Tal vez la gente dice, pero otros dicen, yo no he caído en inmoralidad. No me puede probar esa cosa, yo no he hecho nada de malo. Pero tu vida sin la palabra es su prueba que estás unido con Jezabel. Es su prueba que eres un pervertido, que eres uno de estos que ha contratado Jezabel para difamar, para matar la palabra, la influencia de la palabra. Cuando uno vive una vida floja, donde tú hablas con cristianos y no pueden ellos ser animados por tus actitudes, por tu atmósfera de Dios, eres uno que Jezabel ha contratado, eres un pervertido, uno para difamar la palabra, para dar un falso testimonio de la palabra. Sea yo quien sea, esa es la verdad de la palabra. Y Dios va a tener hijos e hijas que van a levantarse en contra de esas cosas. Van a probar con la palabra, van a probar con su vida, que esa vida es del diablo y que está rendida a Satanás. Pero ellos van a rendir su vida a la palabra, al Espíritu Santo. Donde ellos puedan dar ánimo a Dios, donde Dios pueda decir en ella es Rebeca, en ella he hallado yo consolación. Dios haya consolación de nuestra vida. Donde ve tanta gente siendo engañada y operando vidas religiosas. Cuando Dios ve nuestra vida, ¿lo consolamos nosotros a Él? Él es la palabra.
Hubo un hombre que estuvo en la tierra, que fue consolación de Dios, donde todo hombre se rindió al diablo, pero él se paró firme en la palabra. No importa si todo el mundo lo rechazó, si todos estaban en contra, pero él sabía que él no había buscado eso, sino que Dios lo había comisionado. Y toda vid falsa, ellos buscan ser reconocidos y ser considerados. Pero a los que Dios envía, a los que Dios llama, a ellos no les importa ni les quita el sueño ser considerados. Vino Amós, vino el rey, ahí estaba el hombre todo popular. Y vino Amós con la palabra. Y Dios estaba testificando que ese rey, Dios no estaba agradado. Dios estaba testificando. Y vino Amós y trajo la palabra. Y trajo la palabra. Y ellos no estaban agradados con ellos. Dijeron, tú eres un boyero, eres un pastor de bueyes, ándate por allá. ¿Qué te has creído? Nosotros somos la novia, somos los predestinados. Somos los que creamos al profeta. Nunca nos podemos perder. No hagan caso a ese loco Amós. Él ha venido de allá del campo, es un ignorante. Es un poco extremista. Pero él tenía la verdad. Dios dio testimonio que él era el hijo correcto. Dios lo vindicó como su hijo. Dios lo vindicó. Y es igual en este tiempo. Esa vindicación tenemos que buscar aquí nosotros. Todo el mundo puede criticarlo, puede decir que es del diablo, que eres fanático, que eres esto, lo otro. Pero lo queremos probado por la Biblia. Si es probado por la Biblia, entonces yo quiero ceder a la palabra de Dios. No importa si soy exhibido públicamente, pero quiero ceder, quiero admitir que estoy equivocado, pero quiero que sea probado por la palabra. Entonces es de la misma manera aquí. El diablo viene para hacernos vivir de esa manera. Jezabel buscó esta clase de gente para hacer vivir un testimonio, para dar un falso testimonio contra una persona inocente. Aquí no hay personas inocentes. Dios, la palabra, Él es inocente. Y cuando somos contratados por Jezabel, Él viene para hacernos vivir esa clase de vida. Una vida sin la palabra es alguien que Jezabel ha contratado. Porque esa persona va a terminar mal si está sin la palabra. No importa cuánto tiempo está en la iglesia, él ya está muerto, ya está podrido, ya está en el estante. Pero ¿por qué no despierta? Porque toda la gente que está a su alrededor lo hace sentir bien. Porque no entra a la palabra, porque no sabe lo que es la palabra. Pero mira lo que Dios quiere en este tiempo. Mira cuánto tiempo vive uno, cómo debe estar con la palabra. A veces uno conoce verdades de la palabra, eso significa nada. ¿Cómo qué es lo que Dios va a probar? Que tú eres su hijo, su hija de Dios, porque conoces hartísimo de la palabra. Eso está bien, pero a ese conocimiento, ¿cómo va a probar Dios que eres el hijo, la hija de Él? Cuando la unción viene a eso. Cuando tienes la unción, a eso lo acompaña la unción. No solamente sabes y luego no puedes defender las verdades de lo que tú dices que crees, sino viene la unción para pararse firme por esas verdades. No es una caña movida por el viento. Si Dios quiere lograr esa clase de hijos. Mire, el profeta dice Esteban, ni siquiera era un ministro, era un simple congregante de una iglesia. Y le invitaron a un debate. ¿Por qué le invitaron, dice el profeta? El profeta dice, y pusieron todos los líderes. Y dijeron, él se va a amedrentar, él se va a asustar. Porque él no sabe lo que habla. Él va a tener miedo. Y saben cuál va a ser el resultado. Va a decir, hermanos, discúlpenme, me equivoqué. Ustedes tienen la razón. Ellos esperaban eso. Pero cuando fue el desafío, Dios aprobó que todos ellos eran falsos y que Esteban era su hijo. Dios lo probó, Dios lo vindicó. Y se paró firme en la palabra, no cedió ante la presión de ellos. Y mire ahora, nosotros en el mundo espiritual, ¿cómo estamos parados? No algún día, ahora mismo. ¿Cómo estamos parados en la palabra? ¿Cuál es nuestro deseo para la palabra? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? A veces la palabra de Dios siempre es mal entendida, pero mire aquí las cosas. El profeta dice en el mensaje, la incredulidad no estorba a Dios. Es del 62, el párrafo 63. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más.
El profeta dice, entre paréntesis, el incrédulo. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta la consumación, el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Si Él vive, ¿no hará Él la misma cosa? ¿No hará su vida como lo hizo en aquel entonces? Y se está viviendo en ustedes. Miren, solo destruye al incrédulo. Y eso fue exactamente lo que hizo en los días de Noé. Noé fue un predicador de justicia que escuchó la palabra del Señor y preparó un arca en la que su casa se salvase. ¿Y qué hizo él mientras preparaba esa arca? Él les predicó a los incrédulos. Miren, Noé era un crítico radical comparado con aquellos incrédulos, pero la única cosa que hizo, la incredulidad de ellos, fue traer juicio sobre la tierra. Mientras Noé más avanzaba, más estricta se ponía su palabra, más la gente lo daba la espalda. Y mientras más la gente le daba la espalda, más solo se quedaba. Eso significaba que el juicio estaba a la mano. Que el juicio estaba a la mano. Piensen, Noé, o sea, para Noé, para la gente, para su día, parecía que era un extremista. Pero Dios dio testimonio que él era su hijo, que él tenía la verdad, que él estaba correcto. Dios aprobó esas cosas. Entonces, mire, por ejemplo, en el mensaje hay un hombre huyendo de la presencia del Señor, del 65, el párrafo 101. Entonces, si nosotros decimos que creemos, que realmente creemos que estamos bien y toda esa cosa, entonces es algo que tiene que pasar, mire. Entonces la fe sin obras está muerta. Y si usted dice, yo lo creo, y no actúa, así como el mensaje, si ustedes dicen, yo lo creo, y no actúan, ¿de qué sirve? Ven, Noé se puso a trabajar con su martillo y construyó un arca para confirmar de qué estaba hablando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer también. Tenemos que ponernos a trabajar y probar nuestra fe por medio de nuestras obras. Nuestras obras prueban nuestra fe. O sea, si nosotros decimos que creemos el mensaje, todas esas cosas, cómo debe estar la palabra, pero si no, tenga esas cosas ahí para hasta que lleguemos a algo, mire. El profeta en el mensaje Redención por Poder, es del 54, el párrafo 34. Él dice, el último enemigo que va a golpear a la iglesia hoy es muerte. En el mensaje Redención por Poder, el párrafo 34, dice, el último enemigo que va a golpear la iglesia hoy es muerte. ¿Qué es lo que golpeó allá en el tiempo de Nabot? Era muerte. ¿Quién era? Era Jezabel. ¿Quién estuvo aquí trayendo muerte a los cristianos? Era el mismo espíritu. ¿Quién está aquí? Esa misma unción es el caballo amarillo. ¿Qué está haciendo? Está trayendo muerte. ¿Qué está haciendo los miembros de iglesia donde estemos puestos en el estante, aquietados, sin tener la palabra de Dios en el protagonismo? Y ni siquiera tener el deseo, ni siquiera lo tenemos, ni siquiera nos preocupa salir de una condición de una vida pasiva, ni siquiera eso. Mire, entonces dice, es muerte, espiritualmente hablando. Aquellos que no siguen a Cristo en el bautismo del Espíritu Santo se secarán espiritualmente y morirán. Piense. Dice, aquellos que no siguen al Espíritu Santo, no solamente al bautismo en agua, no solamente hasta la iglesia, no, sino dice siguen al Espíritu Santo hasta el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no es en el cuerpo, no es en el espíritu, es en el alma. Cuando uno recibe a Dios hasta el bautismo del Espíritu Santo en el alma, es un prisionero de Cristo. Todos nuestros gustos, nuestros deseos, todo es atado a la palabra. Y si está atado a la palabra, entonces no hay adulterio, no hay fornicación, no hay perversión,
no hay que desacreditar el mensaje, no hay que ser gente contratada por Jezabel. En Dios no hay eso. Si has perseguido el Espíritu Santo hasta ser ungido, hasta recibir el bautismo correcto que el profeta está hablando, que es en el alma, entonces ahí no hay esas cosas. Y si no persigues, dice el Espíritu Santo, hasta esa condición, entonces vas a secarte y vas a morir. Mire, dice, el bautismo del Espíritu Santo, se secarán espiritualmente y morirán. Usted puede verlo. Usted puede verlo ya en las iglesias, pues de varios grandes avivamientos y evangelistas que han pasado a través de la tierra, aún así la iglesia está hablando de política en la iglesia y poniéndose cada vez peor. Sus miembros viven como quieren y aún se llaman a sí mismos cristianos y dice que están bien. Ser un cristiano significa ser como Cristo. Mire el profeta lo que está hablando. Que habrá esa clase de condición, pero ¿qué dice? Que ellos dirán que están bien, sus ministros les dirán que están bien, que todo de esa manera, pero el profeta dice, ser cristiano significa ser como Cristo. ¿Quién era Cristo? Mateo 4, donde estas mismas unciones vinieron y él pudo derrotarlos. Escrito está, escrito está, escrito está. Los 3 jóvenes que fueron amenazados si no iban a ser lanzados al horno, ¿cómo se pararon ellos? ¿Cómo se paró Daniel? ¿Qué presión vino? No estaban diciendo, bueno, vamos a ceder para defender aquí nuestra vida o nos traten bien. Ellos se pararon por la palabra. Y entonces es igual en este tiempo. La seducción, esta clase de unciones están moviéndose sobre la tierra. El profeta dice, no algún día, ahora mismo en la iglesia. Y entonces todas esas cosas van a terminar mal. Miren, el profeta en el mensaje, una vida escondida. No, una vida, una vida escondida, del 55. El párrafo 34 dice, luego un hombre llamado Juan Wesley, dice, entró en otro velo, cuando el calvinismo empezó a recorrer la nación, y ellos se habían establecido al decir, lo que Dios va a hacer, Él lo hará, y de nada nos sirve tener un avivamiento. Dios levantó a Juan Wesley, y él ciertamente aplastó al calvinismo hasta el suelo, hasta llevarlo a su balance correcto, bajo las obras de santificación, la segunda obra de la gracia. Los nazarenos lo continuaron y luego enseguida vinieron los pentecostales y el bautismo del Espíritu Santo, elevándose hacia arriba y a mayores alturas. ¿Qué dice el profeta? Que vino Wesley, la gente ya se establecieron, no eran mundanos, sino eran gente del mensaje de su día. Se establecieron y decían, vamos a seguir una rutina, y bueno, lo que tenga Dios que hacer, Él lo va a hacer. Si Dios va a tener un pueblo perfecto, Él lo hará. Algún día cambiaremos. La cosa es que somos predestinados, somos la novia, Dios va a culminar su obra, hemos sido llamados para eso, Dios va a hacer toda la cosa. Ellos predicaban de esa manera. ¿No es la misma cosa hoy en nuestro mensaje de nuestro día? Y Dios levantó otro hombre y le puso en otro velo, donde se requería más que eso. Y cuando se levantó él, todo el mundo religioso de su día, del mensaje de su día, lo malentendió. ¿Pero qué hizo él? Dice que lo aplastó hasta el suelo, o sea, lo hizo pedazos. Tomó la palabra y lo dijo que eso era nada. Y entonces ellos se enojaron. Y Dios en este último tiempo está haciendo la misma cosa. Hay gente que se ha establecido en el mensaje y piensa que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo y cree que ha venido un profeta a la tierra, el solamente confesar esa cosa, que ya es la novia, que ya está listo para ir al rapto, que por ahí, por arte de magia va a cambiar. Se han establecido de esa manera. Pero Dios está haciendo entrar a hombres y mujeres en otro velo, que se requiere más que eso.
Se requiere más que el bautismo en agua, se requiere más que creer que ha venido un profeta. Se requiere más que afirmar, que testificar que creemos en Dios, se requiere más que eso. Se requiere seguir a Dios la palabra hasta recibir el Espíritu Santo en el alma. Se requiere más que hacer simples afirmaciones de la palabra, se requiere tomar el martillo y empezar a construir nuestra arca, donde nuestra familia, donde nuestra vida esté segura. Eso es lo que Dios requiere en este tiempo. No basta solo decir que nosotros creemos. Y cuando se levanta ese tipo de prédica, el mundo religioso protesta. Y en realidad no es el mundo religioso, es Jezabel desagradada. Y entonces empieza a decir, no lo presten atención a eso, eso es del diablo. Pero si te está sacando de conformismo y te está despertando y apuntando a la palabra, eso no es el diablo, eso es Dios. Porque el diablo no quiere gente en la palabra. El diablo no quiere gente que sean despertados y acepten que solo la palabra es su líder. Él no quiere esa clase de prédica. Él no quiere esa clase de énfasis. Él quiere que enfaticemos que la iglesia, que el pastor, que ellos son los que te van a representar, que ellos son los grandes hombres. Pero Dios tiene un solo líder y es el Espíritu Santo. Y Él es la palabra. Y uno tiene que seguir ese líder hasta recibirlo a Él en el alma. Seguirlo a donde Él te llame a vergüenza, a derrota, a combatir tu vida, tu orgullo, tu soberbia, tus cosas mundanas, seguirlo a Él. Pero cuando Él corta tu corrupción, cuando Él corta tus afectos, cuando Él corta tus adulterios, tus fornicaciones, todo pecado que hace uno se aparta, ya no lo sigue. Luego retrocede y cuando tú gustas la verdad y lo rechazas, entonces es imposible que sea renovado para el arrepentimiento. ¿Qué dijo? Él está trayendo muerte espiritual. ¿En dónde dijo que está esa muerte espiritual, dijo el profeta, en el mundo? En la iglesia, ahora mismo. Entonces nosotros necesitamos despertar. Si vamos a ser cristianos de verdad, seamos cristianos de verdad. No unos infiltrados por el diablo, tenernos aquí y luego desear cosas del mundo. Y para dar un falso testimonio, que eso es lo que produce el mensaje. Adúlteros, fornicarios, gente corrupta en el mensaje. Eso es mentira, eso son gente contratada de Jezabel. Pero Dios quiere hijos contratados por el Espíritu Santo. Esteban, Josué, Micaías, David fueron gente contratada por el Espíritu Santo, donde tenían un deseo en su corazón, no establecerse ellos, pero establecer la palabra, donde estaban buscando el bien para la gente. Saúl, él quería ser considerado, quería él ser reconocido. Él solo le importaba él y él y él, no le importaba la gente. Si la gente era derrotada, si la gente sufría, si la gente tenía hambre, no le importaba. Pero él quería su bienestar. Dios testificó que él no era su hijo. Pero Dios mandó ungir a David. Y David era totalmente diferente. Él le interesaba a la gente. Él se preocupaba por la gente. Él quería ver un pueblo victorioso. No quería ver gente huyendo. No quería ver gente cobarde. Él impartía. ¿Por qué la gente cobarde que unieron a David, ellos fueron invencibles? ¿Por qué? Porque David solo lo hablaba. Mira el gran Jehová, sus historias. David tenía ese deseo en su corazón. David tenía ese deseo, ese hambre de victoria. Dios lo estaba entrenando allá con las ovejas. Dios lo estaba preparando. Él tenía ese deseo en su corazón. Por eso cuando él hablaba para la gente, ¿por qué esa prédica tenía efecto en la gente? Porque él no solamente estaba hablando algo de su mente, él estaba hablando algo de su corazón. Una ambición que él tenía. Por eso es que ellos lograron ser como David. Ser gente victoriosa, invencible, salieron de su condición. Y esa es la misma cosa ahora. ¿Por qué podemos hablar verdades de la Biblia y no toman lugar en nuestra vida? Porque no están en nuestro corazón. Pero tenemos que mirar los hijos de Dios, las hijas de Dios en la Biblia, que Dios dio testimonio que ellos eran sus hijos, y donde a Dios le plació morar, donde la palabra estaba morando en ellos. Nosotros debemos buscar esa realidad, donde Dios dé testimonio de que nosotros somos sus hijos, son sus hijas. Cuando la palabra de Dios en su pureza está morando en ellos. Cuando ustedes son un Micaías, son un Esteban parándose por la palabra. No por su iglesia, no por su pastor, pero por la palabra. No por política, pero por la palabra. Usted ve la iglesia del mensaje hablando de linderos, de nuestros límites, de nuestra soberanía. Cada país tiene su soberanía, son las leyes de su estado. Pero cada iglesia del mensaje tiene su soberanía. Y su soberanía es la palabra por la cual debe pelear. No es una organización humana
oh, Dios, como uno del mensaje anoche estuve hablando y él me dijo, "No, hermano, somos hermanos. Y no importa si creemos cosas distintas, pero la cosa es que nos amemos." Yo no creo eso, le digo. ¿Cómo puede ser que tenemos un mensaje, un Dios, un profeta para este día y luego creer cosas distintas? Cuando él dijo un Señor, una fe, un bautismo, una sola cabeza y pensar distinto, alguien tiene que estar mal. Alguien tiene que estar ungido por el diablo. Alguien tiene que estar incorrecto. Y la palabra va a testificar de eso. No puede ser que hayan ideas. Mucha gente del mensaje se excusa en esas cosas. Igual nosotros nos podemos excusar. Bueno, él tiene un don, por eso es que él habla la palabra. Bueno, él esto, lo otro. Pedro no tenía ningún don, era un ignorante sin letras, pero tenía algo en su corazón. La palabra lo impactó, tenía un hambre en su corazón. Él deseaba conocer la palabra, deseaba tener la palabra de Dios en la escena, deseaba amar, pararse por la palabra. Le presionaban, no hables la palabra. Él dijo, juzgar, si es que es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Él murió por mí, Él me dio la vida. Todo lo que soy le debo a Él. ¿A quién debo obedecerles? ¿A ustedes o a la palabra? No hables en ese nombre, pruébenme por la palabra. Y no lo pudieron callar. Dios quiere una novia aquí en este tiempo. No defendiendo su iglesia, su pastor, su vida, su familia humanamente, defendiendo la palabra de Dios. Parándose por las verdades de la palabra de Dios en este tiempo. Esas son la clase de gente que fueron vindicados en la Biblia. David se paró de esa manera porque tuvo una ambición en su corazón. Wesley tuvo éxito porque tuvo algo en su corazón. Él no estaba contento con un pueblo que afirmaba ser cristiano y vivía mundanamente. Él no quería ver eso. Y tomó la palabra y empezó a combatir. ¿Qué tal si él había dicho, bueno, yo no creo que se debe vivir de esa manera? Yo no creo. Yo tengo amor, bueno, los hermanos algún día cambiarán. Él tomó la palabra y aplastó esa doctrina falsa del diablo, que estaba haciendo reposar a la gente. Como hoy en día tenemos gente con su prédica poniendo a dormir a la gente, diciendo lo que son la novia, hablándonos de esa manera y viviendo cualquier vida falsa, sin tener la palabra de Dios en la escena, sin tener en nuestro corazón que la palabra sea establecida en nuestro corazón, y engañándonos que vamos a ir en el rapto, que somos la novia. Hay gente, hay prédica, hay énfasis de esa manera. Pero queremos mirar cómo el profeta predicó, cómo enfatizó, cómo tuvo la palabra y tenerlo de la misma manera. Aunque corte nuestra vida, nuestros pensamientos, o nuestra vida como está acostumbrada a vivir, pero hay que tener el énfasis correcto de la palabra. Si estamos buscando realidad, estaremos proyectando esas cosas. Si no, seremos solamente iglesia carnal, citando escritura, teniendo un celo físico, peleando por un territorio físico, pero no peleando por las promesas de Dios que se hagan real para nuestra vida. Mire Lutero, ¿por qué tuvo éxito? Porque él no dijo, bueno, la iglesia católica está mal, no. Él vio que la gente estaba mal y él deseaba ver a la gente libre. Entró a la palabra, tomó la palabra, exhibió públicamente esas doctrinas falsas. Y nadie podía pararse delante de él y probar lo que era lo contrario. Solamente querían matarlo. Es igual en este tiempo. Tenemos que vivir esa clase de vida donde podamos levantarnos con la palabra. Y nadie pueda poner un dedo en ti. Pueden decir lo que quieran, pero nada puedan probarlo. Pueden decir, él es un fornicario, él es un adúltero, él ha hecho esto, él es lo otro, pero no puedan probarlo. Como decían que Jesús era un hijo ilegítimo, que era esto, lo otro, pero no podían probarlo. No, que queremos rehusarnos a vivir una vida mugre, sucia, señalada por la gente, donde la gente nos tape la boca, nos silencie. Dios quiere una voz en protesta. El diablo se ha metido y está operando en el mensaje. Y Dios quiere una voz, quiere que le preste su boca para que proteste en contra de esa vida. Dijo el profeta, si Lutero, Wesley se levantaran ahora ustedes que profesan ser sus seguidores, él les miraría la cara y les diría que no les conoce, que no son de ellos. Si el profeta se levantara aquí en este tiempo y viera gente defendiendo su iglesia, su pastor, siendo establecidos ellos, proyectándose ellos, ¿qué lo diría tal gente? ¿Los aplaudiera que son grandes hombres de Dios? Si él lo combatió, si él allá dijo que eso era una obra del diablo, ¿cómo aquí puede bendecirlo? ¿Cómo si Dios allá protestó, habló mal acerca de eso? ¿Cómo Dios puede bendecirlo aquí? ¿Cómo nosotros podemos bendecirnos a nosotros mismos viviendo una vida sin la palabra?
sin tener ese deseo que la palabra vaya a nuestra alma, que tenga el control, que amemos la palabra sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos bendecirnos? ¿Cómo podemos reposar y pensar que estamos bien? Si la palabra no es nuestro deleite, tenerlo en la escena, hablarlo, amarlo, tenerlo en el protagonismo, no es nuestro deleite. ¿Cómo podemos engañarnos que estamos bien? No puede ser de esa manera. Lincoln, el profeta habla de Lincoln, y él dice que él vio a la gente que estaban siendo esclavos y cómo los oprimían. Y una verdad vino a él, era nada, era un campesino, era nada, no tenía poder, no tenía nada. Pero él deseaba ser libre, ver libre a esa gente. Y Dios también quería la libertad de la gente. Y Dios hasta ahora, Él quiere a la gente libre. Y Él pelea por la libertad de la gente. El diablo viene a esclavizarlos en denominaciones, en credos, en ritos. Y Dios quiere la libertad. Por eso es que Dios puede venir a hombres, a mujeres, que no buscan establecerse, que buscan tener la palabra de Dios en la escena. La unción puede venir. Donde Dios puede ungir a esa clase de vidas, donde no hay diablo en el mundo que pueda pararse ante ellos y probar en algo que la palabra de Dios esté equivocada. Y cuando él empezó a trabajar, era un campesino, pero él tenía el deseo en su corazón y llegó a ser el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo por la gente. Él fue un hombre guiado por Dios, un hombre que avanzó hasta que Dios tenía el control de su vida. Y él trabajó para eso, él deseó esas cosas y lo logró. Piense, donde toda la política estaba en contra, todos los hombres adinerados le daban la espalda, pero él tenía algo en su corazón y Dios lo ayudó. ¿Y por qué nosotros no somos ayudados en este tiempo? A ser cristianos como la palabra de Dios señala para este tiempo. Porque no nos importa. Solamente somos gente de Jezabel, donde queremos nuestros caprichos, queremos las cosas a nuestra manera y queremos cosas y estamos disgustados, desagradados, donde el Espíritu, la palabra no puede tener la cabida en nuestro corazón. Pero Dios quiere la libertad. Dios ungió a ellos allá. Dios ahora está haciendo la misma cosa. Si Dios quiere la libertad, la única que puede traernos libertad es su palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué hizo Lutero para liberar a la gente del catolicismo? ¿Qué hizo él? ¿No puso la Biblia en la escena? ¿No la imprimió y lo repartió por todo el mundo? ¿No incentivó que la gente lecture la palabra? ¿Por qué? Porque él no tenía astucia, él no quería algo personal, él no quería que la gente se le unan a él quería que la gente se unan a la palabra. Si la gente se mete a la palabra, ellos no tendrán consideración de ningún hombre humano, de ninguna iglesia. Ellos empezarán a amar la palabra y a considerar la palabra. Y todo verdadero siervo de Dios se gozará al ver un pueblo de esa manera. Todo hijo, toda hija de Dios se gozará ver hombres libres, amando la palabra, porque sabrá que eso es seguridad. Esa gente son los que suben en el rapto. Esa son la gente que nunca serán un reproche para la palabra, que nunca serán un testimonio falso para el mensaje. Nunca caerán, serán guiados por Dios hasta la eternidad. Pero mira la clase de cosas que tenemos en nuestro tiempo. Entonces dice el profeta, el párrafo 35 del mismo mensaje, una vida escondida. Y ahora cuando los hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos dijeron, eso es la culminación, esto es todo. Pero hermanos, eso está errado. ¿Ven? No hay culminación para el poder de Dios. Nos movemos adelante y adelante y adelante. Son los recursos ilimitados de Dios que nunca han sido utilizados todavía. Bendiciones y poderes que nosotros no sabemos nada al respecto. Nunca, ni siquiera han sido revelados a arcángeles. Están por delante para su iglesia que creerá. Fíjense, ¿qué dice? Que ya, porque tenemos algo que debemos descansar. Dice que la iglesia de Dios se moverá adelante, adelante y adelante. Pero piensa cómo vivimos nosotros, cuántos años. ¿Cuántos años en el mensaje? ¿Cuánto éxito tiene nuestra vida espiritual? ¿Cuánto éxito tiene nuestro avanzar en el mensaje, nuestra pasión por la palabra? ¿Cuánto tiene?
O en lugar de eso, más crece la pasión por adulterar, por ser fornicarios, por ser gente mundana, deseando las cosas del mundo. ¿Qué es lo que crece? ¿Qué es lo que está tomando lugar en nuestro corazón? Ahora mismo, no algún día, ahora mismo, ¿qué es lo que está tomando lugar? ¿Está tomando lugar gente contratada por Jezabel o está tomando lugar gente contratada por el Espíritu Santo? Donde Dios está testificando, dice, ella es mi hija, en ella me place morar, mira cómo tiene la palabra, mira cómo lo hable con pasión, mira, ningún diablo puede seducirlo, ningún diablo puede quitarlo su gozo, su pasión, nadie puede hacerlo frente ni en el mundo visible ni en el invisible, nada puede detenerlo. ¿Por qué? Porque es Dios diciendo, esta es mi hija en quien me place morar, esta es mi hijo en quien me place morar. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Estancados? Ya me sé la historia de esto, ya me sé del profeta, ya me sé estas cosas generales, ya me sé esto, ya me sé lo otro. ¿Y cuando viene Jezabel? ¿Y cuando viene Jezabel en el mundo espiritual? Y te seduce a esto y te seduce al otro, a ser orgulloso, vanaglorioso, a pelear por ti. Cuando viene eso, ¿qué hay de eso? Cuando viene Jezabel físicamente a seducirte siendo hombre, mujer, con perversión, cuando viene eso para difamar el mensaje, ¿cómo uno se porta? Entonces esa es la diferencia. Dios dio testimonio que estaba agradado de José. Y vino la tentación, vino la corrupción. Y él se apartaba de todas esas cosas. Ni una de esas cosas lo alcanzó. Y nosotros decimos, bajo 7 sellos, ¿cómo estamos viviendo en esa corrupción? ¿Te ha alcanzado el deseo de vanagloria? ¿El deseo de las cosas del mundo? ¿Te ha alcanzado el deseo de mujeres? ¿Te ha alcanzado eso? ¿O te ha alcanzado el deseo por tener en protagonismo la palabra de Dios? ¿Qué nos ha alcanzado? ¿Por qué estamos cayendo presos en este tiempo? Recuerde, es muerte espiritual. Y cuando caemos en eso, te empiezas a secar. Ya no tienes deseo de estudiar la palabra, no tienes deseo de tenerlo en protagonismo, ya no te importa compañerismo, no te importa de tener la palabra de Dios en la escena. Pero hijos de Dios, ellos van a la palabra. ¿Qué dijo Josué 1:8? Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, nunca. No de cierta clase de tiempo, nunca se apartará, todos los días. ¿Qué dijo Deuteronomio 6? Que tú hablarás de la palabra en el trabajo, en el camino, en tu casa. Es una orden. ¿Qué dijo Deuteronomio 11? De la misma manera. ¿Qué dijo la mujer samaritana cuando se encontró con él? Cuando la escritura se le impactó a ella, no en su mente, pero en su corazón. Cuando ella recibió esa palabra para nunca más tener sed por las cosas del mundo. ¿Qué es lo que ella hizo? Ella trajo a la gente a la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que decimos que hemos sido impactados por 7 truenos, que hemos sido impactados por el profeta más grande que ha prometido en la Biblia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos guiando nuestra vida a la palabra? ¿Estamos guiando a otros hermanos a la palabra, incentivándolos con nuestra vida que tengan hambre y sed para estudiar, para meterse a la palabra? ¿Lo estamos haciendo? Pero que Dios tenga misericordia. Mientras estamos aquí en la tierra, podemos cambiar nuestros objetivos. Podemos empezar a desear, tener hambre y sed por lo que Dios quiere para nosotros lograr en este tiempo. Recuerde, todo va a perecer, iglesia, todo eso va a perecer. Pero hay una sola cosa que no va a perecer, es su palabra. Y su palabra no tiene que estar solamente en nuestra mente y saberlo. Y ser gente ociosa en la palabra. ¿Sabes por qué vivimos así? Es Jezabel detrás de nosotros seduciéndonos. ¿Por qué? Pero si tú eres Nabot, tú eres alguien verdadero, no te vas a vender, aunque te cueste la vida. No te vas a vender. Es igual, pero ¿qué? Tenemos que probarlo. No solo decir que somos, tenemos que probarlo aquí. Y Dios, como allá el mar fue suelto. Y Moisés tuvo miedo. Y empezó a orar. Todas las cosas del mundo han sido puestas delante de nosotros. Todas. Toda corrupción ha sido puesta delante de nosotros. Pero la Biblia habló que habrán Josés espirituales. Habrán Josés espirituales que se apartarán de toda corrupción, que tendrán claro su visión, que sabrán lo que quieren ser, tendrán esa visión en su corazón y no se contaminarán. Porque están buscando una realidad. Mire, por ejemplo, dice en su corazón, el 36, párrafo 36. Así que elevémonos y reclamemos nuestros derechos, mientras Dios abre las puertas
y saca el tapete de bienvenida. Elevémonos dentro de las profundidades más grandes y nunca nos colonicemos para organizarnos y lleguemos a un punto de decir, esto es, nosotros creemos esto y esto es todo, queremos esto y también todo lo demás que podamos oír de Dios. Yo pienso que ese debería ser el motivo de cada hombre y mujer que ama al Señor Jesús, para recibir todo lo que ustedes puedan de la mano de sus misericordias abundantes. Eso está en mi corazón. ¿Por qué el profeta tuvo éxito? ¿Por qué? Porque estas cosas que él estaba hablando, lo que él quería, el deseo que la gente sea con la palabra, ¿qué dice? ¿Esto está en mi mente? No, dice, esto es lo que está en mi corazón, ¿no? Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar, cosas que tomen lugar en nuestro corazón. Mire, el profeta en el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? El párrafo 172 dice, así como él arrebató a aquellos que buscaron eso, así él vendrá a cada uno de los santos del Nuevo Testamento que han vencido a cada crítico denominacional, aquellos que han vencido a todos los pecados populares de este día, de esta edad en la que están, a todos los pecados populares de este día, de esta edad en la que vivimos ahora, así como Él lo hizo en todas las otras edades de la iglesia. Aquellos que vencen en esa edad de la iglesia, aquellos que vencen, ¿qué? ¿Qué vencen? Dice el profeta. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Yo soy todo esto y todo esto. Yo soy la novia. Yo soy esto y yo no tengo necesidad de nada. Y no sabes que estás desnudo y ciego. ¿Qué dice el profeta? Dice, o sea, tú estás con todos los pecados del mundo, has sido caído por todas las cosas populares, los pecados, y luego estás confesando, yo soy la novia, yo soy esto, somos del mensaje, somos predestinados, no nos podemos perder, no importa lo que hagamos, Dios es amor y todas esas cosas. Pero ¿qué dice el profeta? Dios tiene que venir a ti, así como Él llevó en el rapto a aquellos del Antiguo Testamento, no como lo llevó a Elías. Como esa gente que se apartaron del pecado, no cayeron en la seducción de Jezabel, se pararon firmes en la palabra porque ellos estaban buscando esa realidad. Entonces dice, Dios vino a ellos fueron los que Dios llevó. Y Dios va a llevar a gente vencedores en este último tiempo. A gente que tienen todo el pecado, todas esas cosas, y vencen aún hasta la prédica de conformismo, de decir, somos la novia, somos predestinados. Usted tiene que vencer eso, porque tenemos que probar. Si somos predestinados, tenemos que tomar nuestro martillo como Noé. Si decimos que queremos, tenemos que trabajar, hacer nuestra arca, meternos a la palabra, que la palabra esté manifestándonos a través de nosotros, la palabra morando en nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, donde Dios esté testificando, esta es mi hija, este es mi hijo, en quien me place morar, y Él es la palabra. Y si la palabra no está morando en nosotros, es porque no somos sus hijos, no somos de Él. Estamos en un proceso. Mientras estamos en la tierra, nosotros podemos arreglar esas cosas. Por eso estamos combatiendo cosas que están muy mal espiritualmente. Gente carnal, con deseo de adulterio, de fornicación, corrupta, donde los anulen la palabra. Tal vez no se ve físicamente, pero cuando tú lo ves moverse, tú sabes detrás de qué andan ellos. Tú puedes verlo, tú sabes lo que andan buscando, pero no tiene la palabra, pero tienes confianza en la palabra. Empiezas a tomar la palabra, soltar esas cosas. Eso hará bien que la gente se libere, o tendrá que sacarlo, porque Dios al tiempo del fin tendrá un compañerismo real, depende de lo que está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Corrupción? Dios te dará gente corrupta.
Pero si tú buscas realidad, un compañerismo con gente sincera, Dios también te dará esa clase de compañerismo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y también podemos ver en el mundo natural, donde podemos ser buenas personas, dadivosos, trabajadores, todo honrados, pero no nos importa la palabra. No nos importa estudiarlo, solo lo estudiamos como cualquier religioso, pero no estamos capacitados para defender nuestra fe como Micaías, como Esteban. Ese es nuestro nivel. No vivimos de esa manera y nos detenemos. Ni siquiera el bautismo podemos presentarlo correctamente y nos detenemos, nos creemos que somos la novia. Vence esa mentira. Ni siquiera podemos probar el ministerio del profeta que es correcto y nos llamamos que somos la novia. Aceptamos esa predicación mentirosa que nos engaña que somos la novia. La novia lo conoce a él. La novia todos los días lectura la carta que es escrita, una carta de amor para ella. Ella es la novia, ella lo lectura todos los días. Ella lo habla de él todos los días. ¿Cómo podemos decir que somos la novia de él? Y luego no nos importa la palabra. Pero Jezabel es en el púlpito ahora predicándolo y engañándolo a la gente de esa manera. Pero esa gente va a ser decepcionada. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente son tan desalmados ahora predicar y permitir que la gente viva de esa manera? ¿Por qué nosotros permitimos que nosotros vivamos de esa manera? Debemos tomar la palabra y ser hombres de verdad. No ser gente comprometida con alrededor de asociados, con tanta gente mediocre, conformista. Tenemos que tener la palabra clamando en contra de esas cosas. Hubo un hombre en la Biblia que le dijeron, mira, este es un hombre importante, pero tiene la mujer de su hermano, no hables en contra de eso. Cuando se paró ahí, exactamente tocó esas cosas. Cuando Jezabel viene a ti, mira, te dice, esto es un mundano. Tú sabes que tiene cosas mundanas y toda esta cosa, pero cuando tú te asocias con él no dices ni una palabra en contra. Y luego dices que eres la novia. ¿Quién es la novia? La novia tiene la palabra de Dios y está protestando en contra de las cosas erradas aún en su propia vida. Mire, el profeta en la edad de Éfeso dice, el párrafo 227. Aquí tenemos el dogma del principio del catolicismo. Mire, es un dogma. Mire lo que es un dogma. La gente puede acusarle y decirte que tú tienes un dogma, pero mire lo que es un dogma. Mire lo que es eso. El profeta dice que la Iglesia Católica tenía un dogma en el principio, la sucesión apostólica. ¿Cuántos saben eso? Apostólica. Es la edad de Éfeso. La edad de Éfeso, estoy hablando del libro morado, no es de las 7 edades, del libro azul, no, del libro morado, el grande. La edad de Éfeso. La revelación de Jesucristo. En ese libro. El párrafo 227. Dice, ahora el católico dice que el Papa hoy es el sucesor de Pedro por sucesión apostólica. No existe tal cosa. ¿Cómo es que su deseo carnal y sexual? ¿Cómo fue que Esaú y Jacob ambos nacieron de un padre santo y una madre santa? Y uno de ellos era cristiano y el otro era un diablo. Mire, ¿ven cómo puede ser? Porque pecado es pecado y sexo es sexo, pero Dios da el nacimiento. Dios nos escoge desde la fundación del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Esperen hasta que empecemos a leer estos historiadores y observen como Ireneo, como él alababa a Dios por haberlo escogido a él desde antes de la fundación del mundo. Cómo es que San Martín y todos ellos, dando alabanza a él, alabando a Dios, dijo ¿por qué? Y gente hablando de él diciendo, él fue escogido antes de la fundación del mundo. Eso es escritura. Esos hermanos estaban alineados con Dios, pero esta iglesia negra pasó por esos 1500 años de la edad del oscurantismo. Ahogaron la cosa por completo.
como una lámpara humeando, apagando las luces, pero habrá luz en el atardecer, dice el Señor. O sea, como esta doctrina falsa, ¿no? ¿Cómo empezó la iglesia al principio? Una iglesia que para ellos la santidad no era un dicho, sino era una manera de vivir. La iglesia empezó así, donde la gente dice que tenían miedo a juntarse con ellos, tenían miedo, porque ellos eran gente donde les gustaban las cosas que sean verdaderas, la santidad, la pureza, tener la palabra, eso les gustaba a ellos. Pero el diablo se movió a través de las edades del oscurantismo y puso hombres, donde ¿qué se creían ellos? Que pueden perdonar pecados, que había purgatorio, que pueden pagar por eso y eran absueltos. ¿Qué cree la gente hoy en día? La gente que cree que puede adulterar y va y lo confiesa al pastor y le pide perdón y que el pastor lo recibe en la iglesia y él piensa que ya lo absolvió. El pastor se cree con esa autoridad que ya lo absolvió y lo hace sentir bien a esa persona y lo engaña porque es un hipócrita. Pero si él tuviera la verdad en su corazón y quisiera ver libre a la gente, él dijera: tú has fallado, pero recuerda Hebreos 6, recuerda Hebreos 10. Tú conoces la palabra, tú sabes el mensaje, que eso está mal, eso nunca debías hacerlo, y tú lo has hecho. Lo cual tuvimos un profeta que vivificó esas citas de la palabra, pero tienes gente hoy en los púlpitos recibiendo y consintiendo esa clase de corrupción, permitiendo y aceptando su compañerismo y haciéndolo sentir que están bien, lo cual son engañadores, engañados por Jezabel. Si fueran hombres llamados por Dios, le dijeran la verdad, que están perdidos, que esa gente venga, tal vez se arrepientan, tal vez sean perdonados. Pero que los engañan. Piensan que porque lo reciben y lo ponen en la mano y lo dicen te perdono y una pequeña oración ya lo absolvieron. Porque tienen el mismo dogma del Papa. Las mismas cosas de la Iglesia Católica se han metido en la gente del mensaje. Y hacen sentir de esa manera. Por eso es que no puede venir la unción, pero Dios tiene que aprobar. Dios en este último tiempo tiene que vindicar que usted es un hijo, una hija de Dios. Dándole su palabra, deseando usted en su corazón hablar la palabra a su hermano, buscando a su hermano o su hermana para hablar la palabra de Dios, para sacarlo de ignorancia, de corrupción, para soltar el Espíritu Santo sobre la gente. Pero con su vida denominacional, diabólica, donde solo de la casa a la iglesia, sin tener la palabra de Dios en la escena, ate el Espíritu Santo. Para operar en su propia vida y en la gente que le rodea. Piense cómo estamos viviendo nosotros en esta hora. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Por eso yo le estoy citando la Biblia y el mensaje para que usted vaya y estudie. Usted puede pensar que uno exagera, pero ahí está la Biblia. Si quiere más acerca de esas cosas, toda la Biblia puede hablar de esas cosas y no deja de una opción a gente que falla en este tiempo. Por eso digo, nosotros tenemos la palabra. Usted quiere fallar y toda esa cosa, hay una escritura para usted, es un contratado por Jezabel. Es un infiltrado como en el tiempo de Esdras, de Nehemías, que hubieron gente infiltrada por el diablo para debilitar la fe, para paralizar la obra. Pero Dios tiene hijos e hijas en este último tiempo que saben el programa de Dios, que sacarán la espada, cortarán, combatirán, que limpiarán su vestidura, limpiarán su mente, su corazón con la palabra de Dios, donde solo tengan un objetivo de establecer la palabra de Dios en su corazón y en la gente. Porque Él prometió, Él dijo que iba a haber un mundo de tinieblas, iba a haber gente sin la palabra, pero Él dijo, el tiempo de la tarde, habrá luz, donde por todo el tiempo hemos tenido gente ignorante de la palabra, solo yendo a la iglesia, abriendo su boca y tragando la hostia, y luego saliendo y sintiéndose religiosos, como ahora. Gente que viene a la iglesia, se sienta y escucha el sermón, viene, coge su Biblia y luego se va a su casa, no le importa estudiar, no le importa hablar, tener la palabra en la escena. Es lo mismo que tragarse la hostia. Eso es una gente llena de tinieblas, pero Dios prometió que iba a haber luz en el tiempo de la tarde. Y Dios está cumpliendo su palabra alrededor del mundo, levantando a sus hijos, sacándolos de vidas denominacionales y encendiendo la luz, encendiéndose con la palabra, donde nadie puede pararlos, ningún diablo, ninguna agua, ni nada puede pararlos. Ahora mismo Dios está haciendo esas cosas. Y dijo el profeta, iba a tomar una novia, iba a ponerlo ante el diablo y ella iba a probar que no iba a ser como Eva.
Dios lo está haciendo ahora mismo. Cuando vino Jesús, una ramera se encontró con Jesús. Y ella tanto le impactó la palabra que estaba en su corazón entusiasmada y con una pasión de hablar la palabra más que todos los religiosos de su día. Y conocía la palabra más que todos los religiosos de su día. ¿Sabe por qué? Porque ella se encontró con la palabra. Y la palabra lo liberó de demonología que estaban contaminando su vida. Y eso es lo que ella produjo. ¿Por qué la gente no puede vivir de esa manera? Porque estamos contaminados con diablos adentro. Necesitamos un encuentro con la palabra. Nosotros mismos, no venir a la iglesia para encontrarnos con la palabra. Usted tiene que encontrarse en su casa, en su trabajo, tiene que encontrarse con la palabra. Tiene que estar en la palabra para que moldee la palabra. La iglesia no va a moldear su carácter. Ir a la casa del pastor no va a moldear su carácter. Pero meterse a la palabra, eso va a moldear su carácter. Eso va a cambiar su vida. Lo que usted traga, eso es lo que va a hacer usted. Si usted traga películas, traga cosas del mundo, eso es lo que usted va a hacer. Pero si usted traga la palabra, eso es lo que usted va a hacer. La palabra, caminando en dos pies, la palabra. Dios prometió que iba a haber luz en la tarde. Él lo prometió. ¿Pero qué somos nosotros? ¿Somos tinieblas? ¿No hay la palabra? Recuerde, solo la palabra es la luz. Solo la palabra es la luz, hermano. A veces no se puede explicar cosas, cómo salir de esa condición aquietada y sin la palabra, para poder entrar en la palabra. Parece muy ser calificado como delincuente, inhumano, sin amor, como la gente lo llama. Pero el énfasis debe, sin la palabra la gente no tiene ni una esperanza. Yo sin la palabra, gente derrotada. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuál era la diferencia? La palabra de Dios. Porque él nunca cayó, nunca falló. Era un hombre como nosotros. ¿Cuál era la diferencia? La palabra de Dios. Lo que él comía lo hacía invencible. Maná celestial, él se alimentaba de eso, lo hizo invencible. Lo hizo sobrepasar toda cosa del mundo. Igual Dios ha traído un maná celestial, el mensaje, la palabra de Dios. No ha venido de mente humana, de la mente de Lutero ni de Wesley. El Espíritu Santo lo ha traído. Y si nosotros nos alimentamos de eso, como Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero si se mete a la palabra cuando usted habla, todo el infierno tiene que retroceder, el cielo tiene que abrirse, tiene que cerrarse, el diablo tiene que retroceder porque no es su palabra, es la palabra de Dios. Y si no llegamos a eso, entonces, ¿por qué nos detenemos? Hablamos cosas de la palabra, ni siquiera los hijos nos hacen caso. ¿Por qué nos vamos a detener? Tenemos que avanzar. Hay promesas en la Biblia. Hay promesas en la Biblia, pero tenemos que mirarlo. Tenemos que desearlo en nuestro corazón. Si usted le pueden predicar, le pueden predicar y predicar, pero si usted no está en la palabra, nunca usted se interesará. Porque el diablo Jezabel vendrá y le dirá, eso solo él te está diciendo, está exagerando. Y te irás en tu casa con ese pensamiento, sin interesar en la palabra. Pero si tú te metes a la palabra y lo complementas con la prédica, tú serás un hijo caminando en la luz de la palabra. Porque tú sabrás si lo que te está predicando es la palabra de Dios. Vendrá Jezabel y te dirá, es él, está exagerando. Fuera diablo, dirás, yo lo he lecturado. En tal mensaje, en tal párrafo, el profeta habló esas cosas. Eso es la verdad. Y pelearás para cuadrar con la palabra de Dios. Pero si no nos metemos a la palabra, seremos cristianos anémicos, que por toda cosa humana estaremos peleando por nosotros, pero nunca por la palabra de Dios. Dios prometió esas cosas en la palabra. Entonces mire lo que tiene que tomar lugar en este tiempo. Las cosas que tiene que tomar lugar. Ahí estaba Caín, Abel adorando. Abel podía decir, yo soy el hijo de Dios. Tú estás mal, Caín. Pero Dios testificó que Abel estaba bien y que Caín estaba mal. Porque Abel tenía la palabra de Dios para su día. Allá había Sedequías. Él decía, yo soy el profeta verdadero. Obedézcanme a mí, háganme caso a mí. Y ahí había un renegado, un Micaías, considerado para ellos un renegado. Pero Dios dio testimonio que él tenía la verdad. Vinieron la gente y dijeron, nosotros estamos llenos del amor de Dios, Micaías. Tienes que buscar el compañerismo.
Mira el pastor de allá, ¿tú te crees que él es malo? ¿Tú crees que él tiene mala intención? ¿No? Entonces, ¿por qué no te asocias con él? ¿Que lo has visto fornicando, tomando, fumando? No. Entonces, ¿por qué no te asocias de él? ¿O crees que no tiene un don dado por Dios? No, seguro que es correcto todo lo que él tiene. Seguro. Pero entonces, ¿por qué no te asocias con él? Porque él no tiene la palabra. Por más que él decía que era correcto, y que clamaba y que decía a la gente, los presionaba, que hablen, que le den la razón. Pero Dios dijo en el cielo que él no tenía la verdad. Te han sabido diablos del infierno para hacerlo citar la escritura incorrectamente. Porque él no estaba vigilando los requisitos. Como ahora, mucha gente profesamos ser la novia, pero no miramos los requisitos que debe cuadrar en nuestra vida para nosotros identificarnos que somos la novia de Dios. Mire, dice el 229, dice, sucesión apostólica, uno tras el otro, un papa. Uno tiene que estar en un linaje de papas antes que pueda ser un papa. Oh, vaya, vaya, eso es necedad. El laico, no el santo, el justo, pero él les permiten, ¿ve? Les permiten a los sacerdotes orar por ellos y sacarlos de sus pecados, perdonando sus pecados, pagando el dinero por confesiones. O sea, eso es lo que hacen los papas, dicen, ¿no? Los perdonan a la gente sus pecados. Igual hoy día la gente, los ministros creen que pueden perdonar pecados, cualquier clase de gente puede vivir como quiera y dándoles la razón. Mire cuál será su final, cuál será nuestro final, nosotros viviendo una vida pervertida, sin producir la palabra de Dios, sin tener ese deseo que la palabra de Dios sea establecida. Mire cuál será el final. Ya les lecturé cuál era el final, pero lo vamos a volver a ver para que usted vea cuál es el final de ambos. Uno que tiene la palabra y otro que no tiene la palabra de Dios. Entonces, mire, dice, perdonar los pecados, el 230. Los protestantes hacen lo mismo. Ellos tratan de ser, le dan palmaditas al pastor en la espalda y viven como el resto del mundo y no saben más de Dios que lo que él sabe. Los deja que permanezcan en su iglesia y los llaman miembros de su iglesia, dejándolos que estén allí, profesándoles que ellos son salvos. ¿Ah? Mire, el profeta dice que cuando la gente vive cualquier clase de vida y solamente el pastor no lo dice nada porque le dan las palmaditas en la espalda, lo dicen que él es el siervo, tal vez lo dicen, pastor, yo sí te reconozco que tú eres mi marido espiritualmente, que tú eres el gran hombre, yo reconozco esto. Y él se pone tan melancólico que dice, no importa, tú eres un adúltero, ¿no? Pero tus pecados te son perdonados. Ven aquí, reúne acá, yo sí tengo el amor de Dios, yo te recibo. Es la misma cosa, a veces así uno vive con nuestra propia vida, consintiéndonos de la misma manera, viviendo una vida pecadora, un desastre espiritualmente, pero profesando para nosotros mismos que estás bien. No tomas la palabra para hacerte sentir mal, tomas toda la palabra para hacerte sentir bien. Si alguien te combate, dice, pero tú tomas la palabra y dices, ¿qué te crees? Que tú nomás estás bien, que yo estoy mal. Y tomas la palabra que hay que tener amor. Tomas la palabra para defender la corrupción. Pero debes tomar la palabra para combatir la corrupción, para combatir el errado, para que Cristo sea establecido, para despertar las conciencias de la gente, para que podamos admitir que estamos errados, que estamos caminando mal, que es una falta grave, es un pecado muy grave. Debemos tomar la palabra de esa manera, para sacar la piel de encima de nosotros que estamos erradamente viviendo. Pero si hay catolicismo en el mensaje, va a decir, te doy la razón, solamente ¿por qué? Porque le tratas bien, porque le respetas al pastor. Esta clase de sinvergüenzas hoy mismo, parados en los púlpitos, porque les tratan bien, lo consienten todo pecado, pero como tratan mal a la palabra no les importa. ¿Sabe por qué? Porque son como Jezabel, pelean por ellos mismos, pero habrá luz en el atardecer, donde Dios encenderá la luz en los verdaderos púlpitos, donde ellos traerán la luz del evangelio correctamente, donde ellos no buscarán un trato bien para ellos buscarán un trato bien para la palabra de Dios.
No como gente adúltera viene porque le trae buen dinero, le habla bien acerca de ellos. Ellos consienten toda esa cosa y dicen, tu pecado te has perdonado. A ver, que vengan con ese engaño a Elías o a Juan el Bautista. O que vengan con esa vida al profeta, profesando cristianismo. ¿Qué diría el profeta? Y él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Así como él encendió la luz allá, él lo va a encender ahora, es su promesa. Por eso, no solamente necesitamos conocer cosas en la Biblia. Tu fe tiene que ser probada. Tú tienes que pararte solo por tu fe. ¡Solo! Donde diablos en el mundo invisible van a combatir tu fe, seduciéndote y presentándote cosas. Y también en el mundo visible el diablo va a tomar hombres y mujeres para combatir tu fe, para sacarte escrituras, citas del mensaje y aplicándolo a su entendimiento humano que ni siquiera tú te imaginas. Se requiere unción para contrarrestar todas esas cosas y unir todas las citas, para unir todas las escrituras y que todo verlo, que sea reflejado Cristo. Porque ni una cita combate a otra, ni una escritura combate a otra de la Biblia. Todo es Jesucristo. Pero cuando aplica mente denominacional, en eso hace encuadrar mal la palabra. Tanto problema, tanta discusión por esa manera. ¿Cómo los pastores consienten tanta división? Porque ellos predican para su iglesia. Somos una iglesia soberana. Nadie se puede meter en nosotros, ni el Espíritu Santo siquiera se puede meter. Porque si el Espíritu Santo se metiera, cortara con toda política. Dijera, tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, un solo bautismo, una sola cabeza. Por lo tanto, no me importa si Él está en Chile, si Él está allá, lo otro, tenemos un solo líder. Como Pablo y Pedro tenían un solo Señor. Iba por allá, se encontraban después de 7, de 15 años, estaban predicando la misma cosa. Pero hoy tenemos un solo mensaje y un solo Espíritu Santo. Pero hay tantas iglesias del mensaje y todas predicando cada uno su propio lenguaje. Y todos afirmamos estar correctos, todos afirmamos que somos la novia. Al cielo va a ir un solo lenguaje, no va a ir batallas, no va a ir disputas. Y si aquí en la tierra uno está contra el otro, uno sube, el otro no sube. Así de sencillo. Porque hay solo dos espíritus. Entonces, piensa, hermano, cómo son las cosas. Piensa cómo estamos viviendo nosotros ahora. Cómo estamos viviendo con nuestra vida. ¿Consentimos nuestra vida? ¿Permitimos? ¿Somos estos ancianos contratados por Jezabel? ¿Somos estos sacerdotes, estos ancianos? ¿Estos gente perversa que acusa a la palabra? Tal vez dice, yo no acuso, yo sí afirmo que la palabra es verdadera, pero con nuestra vida, ¿cómo vivimos? ¿Qué clase de testimonio estamos dando acerca de la palabra? Donde los críticos afuera no pueden hacer frente a la palabra, pero se cogen la vida de gente derrotada, de gente fracasada, para poder silenciar la voz de Dios. Pero la voz de Dios nunca va a ser silenciada. Y nosotros debemos arrepentirnos de vivir tal vida miserable, donde trae reproche a la palabra. Dios nunca va a ser derrotado y nunca va a ser detenido. Dios se ha levantado. Una Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere lograr en este último tiempo. Dios se ha propuesto eso. Dios está trabajando para tener una novia correcta, una novia de la palabra. Dios se ha propuesto eso, Dios lo va a lograr. Dios quiera que todos nosotros podamos entrar, hermano, en la palabra. Y seamos de ánimo, de uno para el otro. Vivamos tal clase de vida. Hablemos de tal manera la palabra donde el otro pueda ser incentivado a entrar a la palabra. No sea incentivado a venir a nuestra iglesia o amar a nuestro pastor, sea incentivado a amar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos buscar. Porque nuestra iglesia no va a cambiar, nuestro pastor no va a cambiar a nadie. La palabra de Dios es la que cambia. Porque nuestro pastor es el Espíritu Santo. Él es nuestro pastor, es el que debe tener el liderazgo. No solo de un pastor físicamente, pero cada cristiano debe tener el Espíritu Santo liderándolo. Entonces dice el profeta,
Los protestantes hacen lo mismo, ellos tratan de ser, les dan palmaditas al pastor en la espalda y viven como el resto del mundo y no saben más de Dios que lo que él sabe. Los deja que permanezcan en sus iglesias y los llama miembros de su iglesia, dejándolos que estén allí y profesándoles que ellos son salvos. ¿Cómo van a estar desilusionados en aquel día? No nacen de nuevo y sin el Espíritu Santo estás perdido. Piense, viven cualquier clase de vida y dice que ellos los permiten, solamente porque le ponen las manos, hacen una pequeña oración y ya están absueltos. Pero dice el profeta, ¿cómo van a ser decepcionados esa gente? Sin un nuevo nacimiento, sin el Espíritu Santo, estamos perdidos, seamos quien seamos, estamos perdidos. Y debemos buscar un nuevo nacimiento. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo si es que no estamos en la palabra? Solo la palabra va a darte un nuevo carácter, va a moldear tu carácter, va a darte un nuevo nacimiento, la palabra. Porque el Espíritu Santo solo puede trabajar con la palabra. No con la palabra del predicador, no con la palabra del pastor, no con la palabra del sacerdote, con la palabra de Dios. Mire Moisés, su madre le instruyó a él y lo hizo saber intelectualmente que él era el libertador. Y cuando quiso ponerlo por obra, falló miserablemente. Porque Dios quiere que tú y todos nosotros podemos aprendernos cosas intelectuales. ¿Por qué ves tanto predicador, joven caído, cantantes, directores de alabanza caídos, fracasados? ¿Por qué ves de esa manera? Porque no hemos avanzado lo suficiente para tener el Espíritu, preocupándonos para controlar el Espíritu Santo en nuestra vida. No hemos avanzado lo suficiente. Entonces nos empezamos a conformar de esa manera, pero debemos avanzar para buscar tener un nuevo nacimiento. Donde nuestros gustos cambien. Usted y yo sabemos. Si es que nuestros gustos todavía son humanos, son pervertidos. Sabemos. Si no es la palabra todavía, son pervertidos. Pero nuestro gusto, nuestro deseo debe ser la palabra. Lo que nos quite el sueño, lo que nos lleve allí. A veces la gente no puede dormir porque está pensando en adulterar. Está planificando y maquinando con astucia. Pero eso es el diablo hoy en día, sí. En el mundo aquí mismo. En el mensaje, teniendo esa clase de gente. Pero también Dios tiene hijos e hijas en la palabra. Que Dios, el Espíritu Santo, guiándolos, metiéndolos a la palabra. Donde pueden amanecerse sin dormir porque les quita el sueño. Profundizarse en la palabra. Nosotros en nuestro medio podemos ver esos diablos astutos. Gente durmiendo en un compañerismo. Gente durmiendo en el culto. Gente no puede estudiar la palabra. Coge un mensaje y se pone a dormir. Pero son la gente más astuta, ungida por el diablo. Más astutos para planificar cómo adulterar, cómo fornicar. Pero son débiles para la palabra. Porque ¿sabe por qué? Porque están poseídos por el diablo. Porque están cruzando la línea. Porque los hijos de Dios salen de toda corrupción para vivir apasionados por la palabra. Mira lo que hizo Rahab, salió de toda corrupción. ¿Qué hacía? Vivía apasionada por la palabra, expuso su vida en peligro. No le importaba su vida. Igual Dios quiere hijos e hijas en este tiempo que no le importen su vida, pero que estén interesados en establecer la palabra de Dios, que estén interesados en exigir respetos a la palabra de Dios. No va a decir, oye, me dijiste que soy diablo, retráctate, pídeme perdón. Mira la palabra, pide perdón a Dios, tal vez te perdone por fallar, por vivir vida infiel a la palabra, por desear cosas mundanas bajo la palabra de Dios. Donde Dios está jalando, influenciando a su palabra, ¿todavía quedarse con cosas erradas? ¿Desear todavía cosas erradas? Dios tenga misericordia de nuestras vidas, de la manera como vivimos, y pueda sacarnos y profundizarnos y meternos más profundo en la palabra, y podamos salir de esa clase de engaño. Dios ha prometido cosas en su palabra, sacarnos de esa condición. Mire cómo termina la gente siendo decepcionada, desilusionada. Pero quiero lecturar nuevamente aquí para terminar estas cosas aquí. Mire, dice, ya les di el mensaje, ¿por qué clamas di? Pero ya vimos cómo va a terminar la gente que no tiene la palabra. Puede estar pecar, el pastor puede perdonarlo, puede estar en la iglesia, pero él va a ser decepcionado, porque nunca tuvo un nuevo nacimiento y nunca tuvo el bautismo del Espíritu Santo, nunca avanzó a eso. Pero mire los hijos de Dios, que Dios van a ser respaldados por Dios, dice.
Quiero lecturar desde a la mitad del 282 para avanzar. Dice, toma a estos tus hijos, dirígelos, simplemente habla, no me importa que esté en tu camino, apártalo, yo te doy autoridad para hacerlo. Yo hablé, tú has hablado, moscas, pulgas y la creación y cosas como esas. Ahora, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Por qué has venido ante mí clamando de estas cosas? Simplemente di y mira cómo se mueve. Eso es todo. Oh hermano, oh cómo lo amo yo. Aquí Jesús, todo lo que él decía, él simplemente habla la palabra. Lo que él decía, él simplemente habla la palabra. Y así fue. Dios lo había vindicado perfectamente como su hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oído. ¿Cómo es lo que Dios quiere, no? Sus hijos, que tengan la palabra, se paren por la palabra, abren la palabra, no importa lo que la oposición que tengan en su camino, pero que tengan la palabra de Dios en la escena. Eso es lo que Dios quiere. Jesús se paró de la misma manera. Él se paró, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo huyó de él. Y el diablo huyó de él y él vivió invencible y no pudo estorbarlo para llevar a cabo su programa que Dios había sido ordenado por Dios para su día. Y nosotros hay un programa ordenado por Dios para nuestro día. Vivir vidas invencibles que no traigan reproche para la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a pararte? Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso es que el interés del diablo para apartar a hombres y mujeres de la palabra de Dios, pero el interés de Dios para meter a hombres y mujeres dentro de la palabra, porque hay un adversario que vendrá a apartarnos de la palabra, para hacernos fallar, y hay una sola cosa que lo vence a él, que tú te pares, escrito está, escrito está. Entonces Dios, entonces ¿qué dice? Y él simplemente habla la palabra, y así fue, y Dios lo había vindicado perfectamente como su hijo. ¿Cómo lo vindicó perfectamente como su hijo? Todas sus actitudes era la palabra. Él no hacía nada que no era la escritura, él todo lo que hacía iba a la escritura. Por eso es que la gente combate en las cosas que combaten ahora. Tú puedes decir todo lo que ellos pueden combatir, tú puedes ir a la escritura. Por eso es que te pueden acusar que está horadado tu oído, que ya no oyes lo que ellos dicen, porque lo que te dicen no son cosas escriturales. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. No es méritos, no es nada, no es logros humanos, es Cristo la palabra. Dios puede sacarnos nuestra vida más éxito, más victoria, más logros, donde podamos influenciar más para vida eterna. Dios puede hacerlo, pero tenemos que mirar de dónde Dios nos sacó y no apartarnos de ello. Eres nada, eres pequeña cosa, insignificante para Dios. Y eso es lo que tú eres, pero la palabra de Dios es grande. La palabra de Dios es la autoridad poderosa. Si tú tomas la palabra, te coges de ello, no habrá diablo que pueda contaminar tu vida. No habrá diablo que pueda detener en tu camino. Tú serás un cristiano invencible. Piense, ¿cuánto podemos influenciar a la gente? Tenemos que deshacernos de toda tontería y empezar a entrar en la palabra de Dios. Usted piense que tiene algo, busque a alguien que tiene la palabra. Hable con él, se dará cuenta cuán lejos estamos de lo que profesamos tener. Pero estamos en un tiempo todavía con vida. Podemos arreglar todas las cosas, entrar a la palabra de una manera sincera, donde Dios diga, esta es mi hija, que a mí me place morar. Donde ella tenga la palabra en abundancia, donde ella veas una cristiana gozosa, hablando, combatiendo las cosas del mundo, no sufriendo por las cosas del mundo, sino tomando la espada y combatiendo y deseando que la palabra, viviendo para la palabra. Dios prometió encender la luz de esa manera y lo está haciendo. Esperamos que esa luz también pueda encenderse en nuestro corazón y podamos tener la palabra de Dios en la escena, abriéndonos camino. Ella es la luz, ella es la que va a alumbrar nuestro camino, ella es la que va a quemar todo obstáculo del diablo puesto en nuestro camino, que es la palabra de Dios. No es nuestra oración que va a hacer frente a esa cosa, solamente la palabra de Dios va a destruir al enemigo. Estamos aquí para vencer toda cosa del diablo. No estamos aquí para ser gente contratada por Jezabel. Estamos aquí contratados por el Espíritu Santo. Él va a darnos la recompensa. La recompensa de Él es vida eterna y en abundancia. Pero si somos de Jezabel, eso termina mal. Eso va a ser frustrado, va a ser decepcionado, va a terminar muy mal. Pero alguien de Dios
puede aquí ser arruinado de la peor manera, pero va a tener un final feliz. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pónganse de pie. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por permitirnos reunirnos, Señor. Y que ese sea nuestro deseo en nuestro corazón, Señor. Buscar compasión, anhelarlo, Señor. Ver las cosas que tú lograste con hombres y mujeres en la Biblia, Señor. Y que eso sea nuestro deseo, identificarnos con ellos, tener hambre y sed, Señor, por cuadrar con ellos, buscar nuestro ejemplo, Padre, con gente de la Biblia. Que nuestro ejemplo sea José, que imitemos ellos, Señor. Nosotros vemos tantas cosas, tantas estrellas mundanas siendo levantados y aún la gente del mensaje maravillándose y deseando vestirse y ser como ellos, Señor. Pero queremos mirar nosotros a gente, héroes de la Biblia, Padre, y desear ser como ellos, Señor. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos guiará a producir las mismas cosas, los mismos resultados. Bendice grandemente a la audiencia aquí y a través de la internet. Bendícenos en gran manera, Señor. Ayúdanos todo este fin de semana, el día de mañana, Padre. Que tú puedas traer tu palabra en gran revelación, en gran éxito, cortando a todo filisteo, Padre, que está impidiendo para traer el agua fresca, Señor, la palabra en su pureza. Que tú puedas manifestarte con todo tu poder de la resurrección, Señor, tú resucitando y acabando con todo filisteo, Señor, y trayendo la palabra en su pureza para tus hijos, Señor, donde puedas tú estar agradado con vidas, no siendo denominacionales, Señor, sino tomando la palabra de Dios en su pureza. Confiamos que tú harás esas cosas y pedimos tu bendición en gran manera por todos estos días, Padre, estos cultos de este fin de semana, y compañerismos, todo sea en gran manera en cada uno de tus hijos, Señor, tus hijas al tomar tu palabra, seas tú dirigiéndolo, Señor, de la manera correcta, como tú te agradaría, como tú lo harías estando aquí en la tierra, Señor, respondiendo cada pregunta, cada ataque, como tú lo harías, Señor, defendiendo tu palabra, parándote por tu palabra, oh Dios. Queremos hacer las cosas como a ti te agraden, Señor. Lávanos de toda cosa humana, operar humanamente, lávanos de esas cosas, Señor. Queremos salir de humanismo y operar en lo sobrenatural, Padre. Estamos muy agradecidos y pedimos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.